Imagina por un instante el silencio sepulcral que sigue al fragor de una batalla ganada. El aire cargado con el olor acre del hierro, la sangre seca y el sudor de miles de hombres que apenas pueden mantenerse en pie. Acabas de derrotar a un enemigo formidable. Tu estandarte ondea bajo el sol inclemente y la victoria es absoluta. Sin embargo, no hay cánticos de celebración ni banquetes inmediatos. Mientras otros ejércitos de la historia se habrían entregado al desenfreno y la gloria, los soldados romanos, los hombres que forjaron el imperio más vasto de la antigüedad, retroceden sobre sus pasos en un ritual que desafía toda lógica humana. Porque un guerrero, tras arriesgar su vida y salir triunfante, buscaría voluntariamente recibir un castigo físico. Te apasionan los secretos que ocultan las armaduras de los conquistadores y quieres descubrir cómo la disciplina extrema se convirtió en el arma más letal de Roma. Suscríbete ahora a Imperio Oculto, porque hoy vamos a destapar una realidad que ningún libro de texto escolar se atreve a contar en toda su profundidad. La legión romana no era simplemente una fuerza de combate, era un engranaje perfecto, una extensión de la voluntad del Estado que no permitía fisuras en su estructura. Para entender este extraño ritual de autoflagelación tras la victoria, debemos sumergirnos primero en la psicología de aquellos hombres. Un legionario romano no era un individuo en el sentido moderno de la palabra. Era un átomo dentro de una maquinaria colosal diseñada para la expansión constante. Desde el momento en que un joven juraba el sacramento, su vida dejaba de pertenecerle. La disciplina no era una norma, era su oxígeno. En los campamentos, donde el barro se mezclaba con el polvo, la vida transcurría bajo una vigilancia férrea, donde el menor descuido podía significar una humillación pública o incluso la muerte. Imagina la escena. El centurión recorre las filas con la mirada gélida, su espada corta descansando sobre el costado. No hay espacio para la arrogancia, ni siquiera después de masacrar a una legión enemiga. Cuando un ejército romano regresaba victorioso, a menudo se encontraban con una atmósfera de tensión palpable, casi religiosa. Aquí es donde surge la pregunta inquietante: ¿era castigo o era purga? Algunos historiadores sugieren que tras la euforia de la victoria, el soldado romano corría un peligro mucho mayor que la lanza de su enemigo: el peligro de perder el control sobre sí mismo. La victoria, en la mentalidad romana, era un estado peligroso. La soberbia, esa debilidad que los romanos llamaban superbia, era considerada un veneno que podía destruir la cohesión de la unidad más rápido que cualquier invasión bárbara. Al pagar por ser castigados, o al someterse a rituales de humillación y privación tras el triunfo, los soldados estaban llevando a cabo un ejercicio de control absoluto sobre su propio ego. Imagina a veteranos curtidos en 1000 combates, hombres que han visto caer ciudades enteras, inclinando la cabeza ante castigos que parecen triviales tras la gloria del campo de batalla. Recibir latigazos, ayunar en medio de la abundancia del botín, o ser obligados a dormir en el suelo desnudo, lejos de las tiendas calientes, era la forma de recordarles que su existencia era una deuda constante con la República y más tarde con el emperador. No eran héroes, eran instrumentos. Al aceptar el dolor después de la victoria, el soldado se recordaba a sí mismo que el éxito es efímero y que la próxima batalla requiere una mente despojada de cualquier vanidad. Profundicemos en los detalles de este comportamiento. El miedo, en las legiones, tenía que ser mayor que el miedo a la muerte en combate. Si el soldado temía más al castigo de sus superiores que a la espada del enemigo, entonces el soldado era invencible. Pero, ¿cómo se mantenía ese nivel de terror psicológico sin que el ejército se desmoronara por el resentimiento? La respuesta reside en la comunidad del dolor. Cuando todos los hombres de una centuria compartían el mismo castigo tras una victoria compartida, lo que se generaba no era odio, sino una hermandad indisoluble. El castigo compartido eliminaba las jerarquías de ego entre los soldados. Todos volvían a ser iguales ante la ley de hierro de Roma. Mientras la historia oficial nos cuenta sobre tácticas, formación en testudo y potencia de fuego, el verdadero motor de su éxito era esta gestión casi esotérica de la psique humana. Los romanos sabían que un soldado que se siente invencible es un soldado que pronto cometerá un error fatal. Un soldado que se siente pequeño, castigado y afortunado por seguir vivo, es un soldado que seguirá las órdenes hasta el final de los tiempos. Piensa en los momentos de calma en el campamento,
cuando el humo de las hogueras se eleva hacia un cielo que parece observar cada movimiento de los hombres de la legión, el soldado limpia su gladius con una dedicación casi fetichista, sus dedos recorriendo las mellas dejadas por los escudos enemigos. Es en ese silencio donde el miedo se instala. Saben que la victoria les ha traído riquezas, vino y mujeres, tentaciones que la disciplina romana desprecia profundamente. El ritual de castigo funcionaba como un cortafuegos. Al ser sometidos a privaciones, se les recordaba que su hogar no era la tierra que habían conquistado, sino la formación, el muro de escudos, el orden inquebrantable. Este proceso no solo borraba la arrogancia, sino que preparaba el cuerpo y la mente para el siguiente asalto. El cuerpo, acostumbrado al dolor, se volvía más resiliente. La mente, acostumbrada a negar el placer tras el éxito, se volvía inquebrantable. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia comprensión de la historia? Quizás hemos malinterpretado la naturaleza de los imperios durante siglos. Siempre buscamos las causas del poder en la tecnología, en la economía o en el genio de los generales. Pero olvidamos que el poder más grande es el que se ejerce sobre uno mismo. Los romanos eran maestros en la autoanulación. Al permitir que el sistema les infligiera castigos tras sus mayores hitos, lograban una estabilidad emocional que les permitía repetir la victoria una y otra vez. Era un ciclo infinito. Victoria, contención, disciplina, victoria. El soldado que se castiga a sí mismo no busca la gloria personal, busca la supervivencia del grupo. Y un grupo de hombres dispuestos a sufrir por su propia disciplina es una fuerza de la naturaleza imposible de detener. Es fascinante notar cómo este ritual resonaba profundamente en el inconsciente colectivo de las legiones. No era una imposición externa que se aceptaba a regañadientes, era una tradición que los mismos soldados empezaron a ver como necesaria. Los veteranos enseñaban a los reclutas que el orgullo es el peor enemigo del legionario. Si vences y te crees un dios, mañana serás un cadáver. Solían repetir los centuriones. Por eso, el ritual era una medicina. El pago por este castigo, ya fuera en forma de una parte del botín entregada para financiar ceremonias de expiación o en la aceptación de tareas degradantes tras una victoria gloriosa, cerraba el ciclo del éxito, eliminaba la tensión acumulada por la adrenalina del combate y devolvía al ejército a su estado de alerta mínima, ese estado de tensión constante que definía la vida en la frontera del imperio. Mientras observas las reconstrucciones históricas, o imaginas a esos hombres bajo el sol del norte de Britania o en las arenas de Oriente, trata de ver más allá de la armadura. Busca la mirada de esos soldados cuando saben que, terminada la carnicería, no vendrá un descanso placentero, sino un nuevo proceso de disciplina rígida. Es una imagen que debería incomodarnos, porque nos muestra una faceta de la humanidad que hoy hemos olvidado, la capacidad de renunciar a la recompensa emocional del triunfo para mantener la eficacia operativa. ¿Podría un ejército moderno sobrevivir a una cultura que desprecia la celebración de la victoria en favor de la introspección dolorosa? Probablemente no. Pero ese es precisamente el punto. La civilización que construyó Roma no estaba diseñada para la comodidad, sino para la permanencia. Y la permanencia exigía sacrificios constantes. A medida que nos acercamos al final de este recorrido por las sombras de la historia militar, considera cuánto de ese espíritu romano sobrevive en nuestra propia búsqueda de la excelencia. A menudo sentimos que después de alcanzar una meta, después de ganar nuestra propia batalla personal, merecemos un descanso, una recompensa, un momento de complacencia. Pero el legionario romano nos enseña que el momento de mayor peligro es, precisamente, cuando hemos ganado. El éxito nos vuelve descuidados, nos hace bajar la guardia y nos llena de una falsa sensación de invulnerabilidad. El verdadero secreto de Roma no era solo su acero o su estrategia, era su capacidad para ser implacable con sus propios sentimientos, para castigar su propio ego antes de que el enemigo pudiera hacerlo. Tal vez, en última instancia, el ritual no era una punción, sino el secreto de su invencibilidad. Quizás al someterse a la disciplina tras la victoria, los romanos estaban asegurando que su mente nunca se desviara de la única verdad que conocían, que la guerra nunca termina, que la paz es solo un breve periodo de reabastecimiento y que el único enemigo que realmente importa es el que llevamos dentro, ese que susurra que somos grandes cuando, en realidad,
Somos solo piezas de una máquina mucho más grande que nosotros mismos. Y este viaje a través de los rincones más oscuros y fascinantes del Imperio Romano te ha dejado con la intriga de saber qué otros secretos guardan las legiones. No te detengas aquí. El Imperio Oculto es un archivo vivo de la historia antigua, y estamos constantemente desbloqueando nuevas verdades ocultas tras los muros de la historia. ¿Crees que un soldado moderno sería capaz de aceptar un castigo tras una victoria? ¿O hemos perdido esa forma de disciplina? Déjame tu opinión en los comentarios, porque para nosotros, tu análisis es tan valioso como el testimonio de un veterano de las legiones. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con aquellos que, como tú, buscan entender cómo funcionaba realmente el mundo antiguo. La historia no es lo que nos contaron, es lo que preferimos ignorar. Y aquí, en Imperio Oculto, estamos listos para revelarlo todo. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje incesante a través del tiempo. Sin embargo, la pregunta que queda flotando en el aire, como el eco de un clarín en un campamento al amanecer, es si realmente hemos comprendido la magnitud de esa psique colectiva. Porque hablar de disciplina romana no es simplemente hablar de reglamentos o de castigos ejemplares. Es hablar de una cosmogonía donde el individuo no existía fuera del servicio. Para entender esto, debemos alejarnos un momento del campo de batalla y dirigir nuestra mirada hacia el sistema de valores que sostenía esa estructura. ¿Qué es lo que realmente movía a un hombre a despojarse de su identidad, a renunciar a la posibilidad de la gloria personal en favor del anonimato de la legión? La respuesta, aunque parezca paradójica, reside en la arquitectura del miedo y la lealtad. No una lealtad romántica, sino una lealtad mecánica y brutalmente eficiente. Imagina por un instante el peso de la lorica segmentata sobre tus hombros bajo el sol abrasador de la Galia o en la gélida penumbra de los bosques germanos. Ese metal no solo protegía tu carne, era el límite de tu existencia. Más allá de ese acero, solo estaba el caos, el vacío que los romanos llamaban barbarie. Ellos no veían la guerra como una conquista de territorios, sino como una extensión de un orden necesario, una forma de imponer la estructura sobre la entropía. Cuando un centurión ordenaba una maniobra, no estaba solicitando una opinión, estaba ejecutando una ley natural. Aquel que fallaba o aquel que permitía que la soberbia nublara su juicio después de una escaramuza exitosa, no solo ponía en peligro su vida, sino que fracturaba el orden del universo mismo. Por eso la disciplina era implacable. El error era un pecado contra la civilización. Es frecuente que, al rememorar las gestas imperiales, nos detengamos en los nombres de los grandes generales, en César, en Trajano, en Augusto, como si ellos fueran los únicos arquitectos de la grandeza. Pero el imperio no se construyó solo con voluntad política, se construyó con la suma de miles de voluntades anónimas que habían aceptado, en algún momento oscuro de su formación, que su vida ya no les pertenecía. Esta es la parte de la historia que los libros de texto suelen pasar por alto en favor de las fechas y las batallas. Se omite el proceso de despersonalización, la lenta erosión del yo. Un legionario, tras años de servicio, ya no recordaba cómo era vivir sin el peso de la responsabilidad colectiva. El castigo, esa punción que mencionábamos antes, era el recordatorio final de que, incluso en el momento de mayor triunfo, la lección fundamental era la humildad ante la magnitud de la tarea pendiente. Si trasladamos esta lógica a nuestra realidad contemporánea, donde el individualismo se ha convertido en la medida de todas las cosas, la figura del legionario parece casi alienígena. Hoy celebramos el éxito como el fin último, como el momento en que podemos retirar nuestras armas y dedicarnos al disfrute. Pero Roma nos susurra desde las ruinas que la victoria no es un destino, es una trampa. ¿Cuántas organizaciones, cuántos imperios modernos, cuántas trayectorias personales han colapsado precisamente en el instante en que alcanzaron la cima? La complacencia es el óxido que corroe las estructuras más fuertes, y los romanos lo sabían mejor que nadie. Ellos sabían que, al relajarse, se abrían las puertas al descuido, y el descuido era la antesala de la pérdida. Profundicemos aún más en este concepto del enemigo interno. A menudo se piensa que el enemigo es alguien que viene de fuera, un ejército invasor, una crisis económica, un competidor. Pero la historia del imperio nos enseña que los mayores desastres fueron, en su mayoría, resultado de la descomposición interna.
Cuando las legiones empezaron a luchar más por sus generales que por la idea de Roma, cuando el ego personal de los comandantes superó la disciplina de hierro que los definía, el sistema comenzó a tambalearse. El soldado romano estaba entrenado para ser esa pieza de la máquina, pero también para ser el guardián de la cohesión. Un soldado que se volvía arrogante tras una victoria era un soldado que ya no servía a la legión, sino a sí mismo. Y ahí, precisamente, es donde la maquinaria comenzaba a fallar. Podríamos analizar, por ejemplo, el caso de las legiones perdidas en el bosque de Teutoburgo. No fue solo una cuestión de estrategia militar superior por parte de las tribus germanas, fue una ruptura en la cadena de mando. Una arrogancia que llevó a una columna a adentrarse en terreno hostil sin las precauciones debidas. El exceso de confianza, el olvido de los rituales que los mantenían alerta, fue lo que condenó a 3 legiones enteras. Aquel desastre no fue un fallo de armamento, fue un fallo de mentalidad. Habían olvidado que la guerra no termina, que la paz es un espejismo y que el peligro más grande es creerse invencible. Ese es el legado que nos dejan las ruinas de aquellos campamentos. El recordatorio constante de que la victoria es solo un préstamo del destino y que el interés se paga con una vigilancia perpetua. ¿Qué nos queda a nosotros, habitantes de este siglo acelerado y lleno de distracciones? De aquel espíritu, quizás no necesitemos atravesar un ritual de castigo corporal para entender el valor de la humildad, pero sí necesitamos, con urgencia, recuperar esa capacidad de introspección. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde cualquier logro es pretexto para el festejo desmedido, para la desconexión. Hemos perdido la noción de la continuidad, de la construcción a largo plazo que requiere años de disciplina silenciosa. Nos hemos vuelto expertos en el inicio, pero somos terriblemente negligentes con el mantenimiento. La lección romana es, en esencia, una lección de carácter. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo invita a relajarse, de mirar el horizonte y entender que el camino no tiene fin, que cada paso es una nueva oportunidad para demostrar si somos dueños de nuestra voluntad o esclavos de nuestros impulsos. Al mirar atrás, a los vestigios de lo que fue el imperio, debemos preguntarnos, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Tenemos la disciplina necesaria para sostener nuestros logros? ¿O estamos esperando el momento en que todo se derrumbe por nuestra propia falta de rigor? La historia, como venimos explorando en este espacio, no es solo un registro de lo que sucedió, sino un espejo de lo que somos. Los romanos no eran dioses, no eran seres sobrehumanos. Eran hombres que, mediante una férrea construcción de su propia mente, lograron crear algo que duró siglos. La gran pregunta es si nuestra generación tiene la fuerza mental para soportar la presión del éxito sin sucumbir a la vanidad. Recuerda que cada detalle que desenterramos en Imperio Oculto no es una curiosidad inerte, es una herramienta para navegar nuestro presente. La forma en que tratamos la victoria, la manera en que gestionamos nuestros fracasos, el modo en que nos relacionamos con el orden y el caos, todo esto tiene una raíz en los campos de Marte. ¿Te sientes identificado con esta búsqueda? Si comprendes que entender el pasado es la única manera de no ser sus víctimas, te invito a profundizar en los enlaces que encontrarás en la descripción. Hemos preparado una serie de análisis adicionales sobre las tácticas de mando y la psicología de las legiones que te darán una visión aún más clara de los mecanismos que movieron el mundo antiguo. No permitas que la lectura de este capítulo sea el final de tu indagación. La historia es un organismo vivo que crece con cada pregunta que nos atrevemos a formular. ¿Qué aspecto de esta disciplina romana consideras que es más necesario hoy en día? ¿Es la capacidad de enfocarse en el proceso por encima del resultado? ¿O la habilidad de mantener la guardia alta incluso en tiempos de calma? Deja que tus reflexiones resuenen en los comentarios, porque es ahí donde la comunidad de Imperio Oculto se convierte en un frente unido, compartiendo la carga de la curiosidad y la búsqueda de la verdad. La historia no es un libro cerrado, es un manuscrito que estamos escribiendo juntos, por legión. Queda poco tiempo para cerrar este análisis, pero la reflexión debe continuar en el silencio de tu propio pensamiento. Cuando mañana te enfrentes a un pequeño triunfo, a un instante de reconocimiento o a una victoria personal, detente, mira a tu alrededor, nota la tentación de bajar la guardia, de creer que el camino ha terminado, que has llegado. Y recuerda al legionario romano. Recuerda que en el punto más alto es donde el viento sopla con mayor fuerza
y donde la caída puede ser más estrepitosa si no mantienes los pies firmemente anclados en la disciplina. Ese es el verdadero secreto, la lección que trasciende los siglos y que nos convierte, a cada uno de nosotros, en los centuriones de nuestra propia existencia. Mantente alerta, mantente constante, y nos encontraremos nuevamente aquí, en la próxima incursión a los secretos que el Imperio Oculto tiene preparados para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. El tiempo no perdona a los negligentes, pero premia a quienes, con la mirada clara, deciden marchar con paso firme hacia lo desconocido, sabiendo que el verdadero campo de batalla siempre ha estado y siempre estará dentro de nosotros mismos.